Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma. Este espacio de opinión que nos da el canal TVX, que nos permite acercarnos, que nos permite dialogar, que nos permite compartir y enriquecernos. Porque como siempre hemos venido diciendo en este espacio, así se construye el país, dialogando, siendo capaces de escuchar al otro, escuchar a la otra, ser empáticos y empáticas con el resto, entender que los problemas del otro, el problema de la otra, también es mi problema y que mi problema también puede ser el problema del otro y de la otra, porque en colectivo es solamente como podemos salir adelante. Individual, el yo, vayámoslo deconstruyendo y vayamos construyendo el nosotros, vayamos construyendo el nosotras. Y eso lo hacemos así, compartiendo. Por eso, amigos, amigas, no se olviden también de comentar en los espacios que hay en las redes sociales de plataforma, también aquí abajo en los videos de YouTube. Un gran abrazo a los amigos, amigas que vienen comentando en los programas pasados, hasta Suecia, Alemania, a Estados Unidos. También a los amigos y amigas que nos ven aquí desde los diferentes departamentos del país y que han dejado expresado sus opiniones y que hemos en varias ocasiones intercambiado mensajes incluso. Y ya ven, eso es lo bonito, que podemos ir dialogando no solo en este espacio aquí en la cámara, sino que también podemos establecer diálogos más profundos y más fuertes. Porque escuchándonos es como mejoramos. Escuchándonos es como construimos una realidad compartida, una realidad más justa para todos y para todas. Hoy es lunes 3 de mayo, iniciamos mes e inicia también una nueva etapa del país cuando asume la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo. Y antes de hablar en sí de lo que ha pasado con la Asamblea Legislativa, creo que es importante que todo lo que estamos viendo que está pasando en el tema político, en las instituciones, no nos haga olvidar tampoco que el mismo 1 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Clase Trabajadora, que implica el reconocimiento de los derechos laborales y de las luchas obreras que muchos y muchas han dado para que hoy nosotros y nosotras podamos exigir derechos y que muchas veces son violentados y que nos mantenemos en un sistema que explota a los y las trabajadoras para beneficio de unos pocos, donde los trabajadores y trabajadoras con nuestro trabajo producimos. Si vamos a ver las estadísticas de la Dirección General de Estadísticas y Censos, del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Hacienda, y hacemos una serie de cruces de información, porque este dato no está calculado oficialmente, nos damos cuenta que lo que produce un trabajador o una trabajadora en promedio ha aumentado cerca de $3,000 al año desde el 2000. Mientras que lo que recibe como salarios apenas ha aumentado alrededor de $700 en promedio al año. Eso significa que ese excedente, ese margen, es apropiación privada de pocos por el trabajo de muchos y de muchas. Entonces, esto es algo que quería también que no se nos pasara por alto, que el 1 de mayo es el Día de la Clase Trabajadora y que tenemos que estar siempre en la defensa de nuestros derechos, salarios mínimos, sistemas de seguridad social, crímenes laborales que no sean precarizados, como en el caso de las maquilas, y la lucha tiene que ser organizada desde la clase trabajadora. Ahora bien,
dejando también ya claro este punto de la solidaridad que tenemos que tener como clase trabajadora. Ahora sí quisiera comentar un poquito de lo que venimos viendo con respecto a la Asamblea Legislativa, que la toma de posesión de los nuevos diputados y diputadas que fueron electos en las elecciones de febrero para estar conformando la Asamblea Legislativa para este periodo de los próximos 3 años. Y importante, y esto vamos a tener que mencionarlo, la decisión que se toma de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Vamos a ver un poquito cómo se da esa discusión y esa decisión, pero a la luz de los programas, de lo que hemos venido hablando en programas anteriores. ¿Sí? Porque desde este espacio siempre hemos venido insistiendo en la necesidad y la importancia de la transparencia y que como ciudadanía nos informemos para que cuando demos unas opiniones, esas opiniones tengan base, podamos sustentar los argumentos. Más allá de cuál vaya a ser nuestra opinión, la podamos argumentar y podamos sostenerla. Entonces lo vamos a analizar desde 2 perspectivas. Por un lado, el fondo de lo que se aprobó, o sea, qué fue lo que se aprobó, y el otro, el cómo se ha aprobado. Son 2 cosas que quiero que veamos. En primer lugar, veamos el qué. Se destituyen a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. Dentro de las razones que se establecen o se establecieron en el dictamen que se aprobó, en la resolución que se aprobó, se aduce la falta de independencia de estos puestos o de estas personas para ejercer estos puestos. Se habla también de inoperancia en sus funciones y que está respondiendo a otros intereses, ¿no? Que no necesariamente corresponden a los de la República y de la Constitución de la República. Esos fueron parte de los argumentos que se dejaron plasmados en el dictamen que se aprobó. Y entonces veamos a quienes se eligió, porque si sacaron a uno, se han elegido a otros. Se eligieron a 5 personas para ocupar esos 5 puestos de la Sala de lo Constitucional. Uno es Óscar Alberto López Jerez. ¿Quién es Óscar Alberto López Jerez? Fue viceministro, estuvo de asesor en el Viceministerio de Defensa y Seguridad Pública entre 1987 y 1989. Fue asesor jurídico del Ministerio de Defensa en el periodo 87-89 durante el conflicto armado. Fue magistrado de la Sala de lo Civil que liberó a los acusados, a los militares acusados por la masacre de los jesuitas. Fue también alguien que estuvo cercano al exfiscal Luis Martínez, quien ahora está en prisión por un caso judicializado alrededor de algunos sobornos. Ese es un poco el background de Óscar Alberto López Jerez, uno de los magistrados. Otra de las personas electas fue Elsie Dueñas Lobos. Ella ya ha sido magistrada en la Corte Suprema de Justicia y que en 2017 votó a favor de declarar como información reservada los informes de las investigaciones de presuntos actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios a cargo de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y esto no es algo nuevo. ¿Se acuerdan que este librito ya lo he traído aquí varias veces también? Es el libro negro de la corrupción,
que es un librito que estuvimos trabajando entre 2014 y 2017, sistematizando casos de corrupción, investigaciones sobre casos de presunta corrupción. Y gracias a los informes de la sección de probidad, identificamos 113 casos en los que habían anomalías y 64 casos que la misma sección de probidad los calificaba como que ameritaban ser informados a la corte. 64 casos. En ese momento lo que hicimos fue poner un aviso a la Fiscalía para iniciar un proceso de investigación contra estos casos. ¿Qué pasó? En la Fiscalía, en ese momento la Fiscalía de Douglas Meléndez no se procedió, más bien se intentó ridiculizar el caso, y luego en las magistraturas, donde una de las ahora electas como magistrada de la Sala de lo Constitucional, votaron a favor de ocultar esa información. Y por eso este documentito, que quedó hasta 2014, ya no lo pudimos seguir actualizando para ver los nuevos actos de funcionarios y exfuncionarios, luego de 2014 a 2017. Pero el resto aquí están, sistematizados. Otra de las personas que se eligieron para ser parte de la Sala de lo Constitucional es José Ángel Pérez Chacón. Él, hasta antes de esta elección, ejercía funciones como asesor jurídico en Casa Presidencial. Como asesor jurídico, fue quien representó al Ejecutivo en el juicio del caso de la masacre del Mozote y los lugares aledaños. Y ahí fue donde fue a justificar el no abrir los archivos que permitan ver cuáles son las responsabilidades militares y penales de haber hecho la ejecución de la masacre del Mozote. Y esto, paradójicamente, contrasta con lo que vimos la semana pasada, donde se estaba llevando a cabo el juicio del Mozote, y vimos toda la investigación de la perita, ¿no?, que nos retrató de manera muy cruda cómo sucedieron las cosas y cómo el auge del militar en ese momento fue lo que permitió esa masacre y esa toma de decisiones. Y entonces ahora está en la Sala de lo Constitucional quien se ha negado o quien justificó el haber negado los archivos. Y no es que se diga que se abran todos los archivos de todos los militares. Específicamente en el juicio se habla del plan militar de 1981, los planes de operaciones militares entre el 80 y el 84, planes militares a nivel nacional durante la guerra, las órdenes generales del Estado Mayor, análisis de inteligencia militar, informes periódicos de operaciones y de supervisión durante ese periodo. Entonces, porque el argumento que se utilizó fue que se vulneraba la seguridad nacional, pero se están pidiendo abrir archivos del periodo del conflicto. Y aquí se justificó, el ahora magistrado de la Sala de lo Constitucional justificó no abrirlos. La otra persona que fue electa ha sido Luis Javier Suárez Magaña. Él fue gerente de la CIGET entre octubre de 2019 y julio de 2020. Anteriormente, había sido también oficial de información en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el periodo de 2014 a 2019, durante la presidencia de Sánchez Serén. Además, antes de ser electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los casos de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública que fueron puestos sin respetar el debido proceso. Y la otra persona que fue electa para la Corte Suprema de Justicia es Héctor Nahum Martínez. Él fue fiscal
en el caso de Saca en el 2016 y ha ejercido en un despacho privado que ha sido contratado por Capres en diversas ocasiones durante la gestión de este gobierno. Estas son las 5 personas que fueron electas para la Sala de lo Constitucional luego del periodo, o luego de todo lo que ha pasado. Y aquí sí, vea, como ya les he dicho aquí, este no es un espacio imparcial, entonces aquí sí va un poco mi opinión. Bueno, en primer lugar decirles que toda esta información que he tocado de estas personas es información pública, que le he sacado de documentos que están públicos tanto en la Corte Suprema de Justicia como en los portales de transparencia de las diferentes instituciones. Es información pública que ustedes pueden también verificar. No me crean lo que les estoy diciendo, verifiquen todo lo que les he comentado ahora. Y aquí creo que vemos un par de problemas. Y es que si uno de los argumentos era la independencia o la falta de independencia de los magistrados salientes, pues también encontramos falta de independencia en estas nuevas magistraturas. Porque tenemos a personas que vienen de ser asesores jurídicos del Ejecutivo y ahora pasan a ser magistrados de la Corte Suprema. Entonces, eso cuestiona la independencia que puede haber entre la Sala de lo Constitucional y el órgano ejecutivo, que fue uno de los argumentos que la misma Asamblea Legislativa puso para destituir a los anteriores. Tenemos, es el caso, por ejemplo, de José Ángel Pérez Chacón, es el caso de Héctor Nahum Martínez, que ha sido abogado contratado por Casa Presidencial también para diversos casos. Y tenemos también personas que no cumplen del todo el criterio de esa trayectoria notoria. Por ejemplo, lo que hablábamos de Elsie Dueñas Lobos. Fue una magistrada que votó por ocultar en su momento, en el 2017, la información de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y gracias a ello nos pudimos seguir actualizando los datos de posibles casos de corrupción. Aquí está sistematizado desde 1989 hasta el 2014, pero no se pudo seguir de ahí para allá porque se puso como información no pública. Luego, el otro cambio que se hizo fue el del fiscal general, que se destituye a Raúl Melara, también bajo los mismos criterios, y que eso es algo que ya muchas organizaciones desde su nombramiento lo venían denunciando, que era fue asesor de la campaña de Carlos Calleja, ¿no? Entonces no se podía hablar que Raúl Melara tuviera esa independencia con respecto a los partidos políticos. Y eso es algo que toda la gente lo venía señalando desde el inicio. Las organizaciones sociales lo vienen señalando desde el inicio de su gestión. No las asociaciones empresariales, no quienes representan al gran capital, lo venimos señalando las organizaciones sociales, de base comunitaria, de base social. Pero tampoco, y ahí hay que decirlo, quien se ha elegido se ve con esos aires de neutralidad o de imparcialidad o de independencia. Rodolfo Delgado, el nuevo fiscal que fue elegido, fue asesor de Douglas Meléndez, el ex fiscal, y además fue jefe de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen Organizado entre 2004 y 2014. Es decir, en el periodo que estaba de presidencia Antonio Saca y Mauricio Funes. Si vemos entonces el perfil de las personas que han sido puestas, son personas que traen cola que se pisen. Eso estamos hablando de las formas.
parece que las formas, que los fondos, las personas, no estamos viendo algo tan diferente a lo que veníamos visto antes. Y tampoco las formas son tan diferentes. La destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, fue algo que ya se venía haciendo, que ya se había hecho, o que ya se había intentado hacer. En el 2012, cuando la Sala de lo Constitucional estaba haciendo varias sentencias que le quitaban poder a los partidos políticos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les decían que había que votar por rostro, lo del voto cruzado, cuando se estaban dando todo ese montón de reformas? La Asamblea Legislativa nombró arbitrariamente a Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí hay una famosa foto de Sigfrido Reyes con Merino, de la mano con Ovidio Bonilla, cuando fueron a la Corte Suprema de Justicia con un cerrajero a abrir las oficinas de la presidencia para que pudieran abrir y entrar. Entonces, lo que hoy vimos, lo que estamos viendo, pues parece también lo mismo que se intentó hacer. La misma jugada que estuvo haciendo ahora Suez y Callejas, o el mismo papel que cumplió en estas decisiones Suez y Callejas, es el mismo papel que estuvo cumpliendo en su momento, en el 2012, Sigfrido Reyes. Tampoco entonces estamos hablando de métodos novedosos, de cosas novedosas. Lo que estamos viendo es un encierro del Estado. Es volver a encerrar al Estado en pequeños grupos de poder, pequeñas élites. Y no, la solución no es volver a los partidos tradicionales, a quienes sí, no. La solución, como hemos venido diciendo antes, el camino es ir abriendo el Estado a las comunidades, ir abriendo el Estado a la participación de las organizaciones, de las comunidades, que las alcaldías tengan que abrir sus proyectos a la participación comunitaria, que el gobierno tenga que abrir su formulación de presupuestos a la participación de la ciudadanía, que la asamblea tiene que abrir cómo se hacen las sesiones plenarias. Y eso no es una exigencia nueva. Esto es una exigencia que viene de años. Cuando pasó lo de Sigfrido Reyes, la gente salió y fue la gente la que evitó que eso se consumara. Este librito también es la evidencia de eso, que sí vienen haciendo estos esfuerzos. Y ha habido una enorme resistencia para abrir el Estado. Y ahora lo que se está haciendo es terminar de cerrarlo. Amigos, amigas, de lo que se trata entonces es de abrir el Estado, involucrar a la gente, involucrar. Los gobiernos deben de entender que la forma de gobernar es co-gobernar con la gente de manera activa. No solo de forma pasiva en redes sociales, de manera activa con la gente, en espacios de diálogo y articulación. Venimos denunciando esto desde hace mucho, las encerronas entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa para tomar acuerdos oscuros. Esto no va a ser un tema que se quede hasta aquí. Va a ser algo que tenemos que seguir interpelando a funcionarios públicos, a partidos políticos, a todos los partidos políticos, por lo que han hecho, por lo que hicieron en los 90s, por lo que hicieron en el conflicto armado, por lo que hicieron en los 90s, por lo que dejaron de hacer en los 2000, pero también porque lo que van a estar haciendo actualmente y por lo quienes vengan y vayan a hacer en el futuro. La acción ciudadana, la acción política, la acción pública es la que nos va a ir permitiendo construir país. Un gran abrazo, amigos, amigas. Buenas noches.